Hola, soy Abril Marone, soy neuróloga y fellow de epilepsia en el Centro Integral de Epilepsia de FLENI y en el día de hoy vamos a hablar de electroencefalograma anormal en adultos. Durante la clase hablaremos de cuándo consideramos un electroencefalograma anormal en un adulto, principalmente en el paciente ambulatorio y durante la vigilia. Y dentro de las anormalidades en el electro vamos a encontrar anormalidades en el ritmo de base, asimetrías, especialmente en amplitud, alteración de la frecuencia, como por ejemplo desorganización del ritmo de base, anormalidades epileptiformes, entre ellas punta, punta onda, patrones repetitivos o periódicos, paroxismo, supresión, PLETS, que se van a abordar en otra de las clases del curso. Para refrescar un poco los ritmos cerebrales fisiológicos, si recordamos de la clase de electroencefalograma normal, el ritmo alfa es el que posee frecuencias entre 8 y 13 Hz, se registra en sujetos normales despiertos, sin ninguna actividad y con los ojos cerrados, y se localiza sobre todo en las derivaciones posteriores, especialmente en la zona occipital. El ritmo beta posee frecuencias entre 14 y 30 Hz, aunque puede llegar a los 50, y se registra fundamentalmente en las zonas anteriores. El ritmo teta, las frecuencias son entre 4 y 7 Hz y se presentan en la infancia, aunque también pueden presentar los adultos en periodos de estrés emocional o etapas de sueño y se localizan en las zonas parietal y temporal. Y por último, el ritmo delta, que posee frecuencias inferiores a 3,5 Hz y se presentan durante el sueño profundo, en la infancia y en enfermedades orgánicas cerebrales graves. Debajo de todo les puse un ejemplo de lo que llamamos reactividad cuando hablamos en el electroencefalograma, y es que cuando el paciente abre los ojos se pierde el ritmo alfa posterior característico y pasa a ser un ritmo beta generalizado, incluso en obviamente incluyendo las derivaciones posteriores. Bien, para empezar a hablar de las anormalidades, lo primero que vamos a abordar es la asimetría en el ritmo de base. Hay una simetría normal que es, digamos, de la amplitud entre el ritmo alfa de un lado y del otro del cerebro, y eso puede llegar hasta el 50%. Diferencias de amplitud mayores del 50% o un ritmo alfa ausente de forma unilateral son signos patológicos. En esos casos debemos descartar una causa estructural o funcional de las vías tálamo-occipitales. La asimetría significativa del ritmo beta, y esto quiere decir mayor de 35% de diferencia de amplitud, suele deberse a factores extracerebrales, entre ellos defecto óseo, alteraciones del cuero cabelludo, o es patológico por la presencia de una lesión. Un defecto óseo disminuye la resistencia al paso de la corriente eléctrica, originando un incremento de la actividad beta, en este caso de mayor voltaje o amplitud, cerca o a la distancia del mismo, y esto lo llamamos ritmo de brecha. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acá tenemos un ejemplo de ritmo de brecha en el cual observamos una actividad beta de alta amplitud o de alto voltaje en la región frontocentral izquierda, ¿sí? En las derivaciones F3C3 y C3P3. Otra de las anormalidades en el ritmo de base es el ritmo de base desorganizado con predominio de actividad beta difusa, ¿sí? Una actividad beta generalizada en ocasiones es inducida por el tratamiento con psicofármacos, y dentro de los cuales encontramos las benzodiazepinas y los barbitúricos. Es una alteración inespecífica, puede ser una variante normal incluso, o está relacionado con distintos factores, desde falta de relajación, estrés y fármacos hasta enfermedades neurológicas y metabólicas, con lo cual va a depender un poco del contexto del paciente. Y acá vemos un ejemplo de un electroencefalograma en el que se evidencia una actividad beta generalizada de mayor de 14 Hz. Por último, dentro de las anormalidades tenemos el enlentecimiento difuso del ritmo de base. Descartando las etapas del sueño donde esto es normal, en general se correlaciona con patología, y entre ellos podemos encontrar el deterioro del sensorio, coma, enfermedades degenerativas, metabólicas, y si vemos esto en un electroencefalograma, vamos a pensar más que nada en una encefalopatía. Como el electroencefalograma nos muestra función cerebral, cada vez que esta está alterada, se reflejará en el electroencefalograma. Y acá vamos a ver un ejemplo en el cual vemos una actividad teta delta generalizada de entre 6 a 12 Hz en este paciente, y si observamos esto en un adulto despierto, obviamente es un registro anormal. Bien,
Vamos a hablar ahora de lo que es la actividad epileptiforme. Se refiere a eventos en el electroencefalograma o grafoelementos que salen del ritmo normal y usualmente tienen una apariencia aguda o espiculada. La presencia de estos elementos no garantiza el diagnóstico de epilepsia, pero nos va a sugerir un riesgo aumentado de crisis. Tenemos grafoelementos agudos y esto nos hace pensar en un proceso epileptogénico, pero también vamos a tener grafoelementos lentos que se van a ver en otras clases y esto nos va a hacer pensar más en lesiones estructurales o encefalopatía. ¿Qué es un paroxismo o actividad paroxística? Un paroxismo se define como aquel elemento que presenta una variación brusca de amplitud, forma o duración como para sobresalir o distinguirse de los ritmos de base. El término paroxístico per se no tiene una connotación patológica. Toda descarga epileptiforme es paroxística, pero no todo paroxismo es epiléptico, ya que algunos patrones, por ejemplo, de somnolencia, de hipersincronía hipnagógica o ondas agudas del vértex, complejos K y usos del sueño propiamente dichos, son todos de carácter paroxístico, pero son elementos normales del sueño, con lo cual no tienen una connotación patológica. Bien, dentro de los tipos de actividad epileptiforme, vamos a ver a continuación las puntas, ondas agudas, polipuntas y complejo punta-onda, que son las descargas epilépticas más comunes. Este tipo de grafoelementos varían en morfología y duración. Bien, acá tenemos dos ejemplos. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos las puntas, que es un grafoelemento agudo cuya duración oscila entre 30 y 70 milisegundos. También las podemos encontrar definidas como espigas. Si encontramos un grafoelemento cuya duración es menor a 30 milisegundos, generalmente va a corresponder a un artificio. En cambio, en el lado derecho de la pantalla tenemos una onda aguda, que si vemos bien, la morfología es un poco menos espiculada que la punta. Es semejante a la punta, pero tiene más duración, entre 70 y 200 milisegundos. Y luego tenemos estos grafoelementos más complejos, que es la unión de dos grafoelementos. Del lado izquierdo, la punta onda o punta onda lenta es una punta más una onda que sigue por detrás, que dura más de 200 milisegundos, ¿sí? Que no llega a ser una onda aguda. Y del lado derecho tenemos una polipunta onda, que es la unión de varias puntas con una onda lenta por detrás. Más allá, de la duración y la amplitud, de estos grafoelementos, vamos a ver que tienen otras propiedades y esto es importante conocerlas para describirlas en el electroencefalograma. Dentro de las fases, básicamente pueden ser monofásicas, bifásicas, trifásicas o polifásicas, y esto es según las porciones del grafoelemento que tienen cambio con dirección vertical. También su amplitud puede ser baja, media o alta. Su frecuencia puede ser única o aislada, y esto en sentido creciente, puede ser esporádica, frecuente, abundante, que esto ya sería mayor al 50% del registro, o continua cuando ocupa más del 85%. En cuanto a su periodicidad, puede ser aperiódica, semiperiódica, en la cual el intervalo es variable, o periódica, en la cual podemos predecir ese intervalo. La circunstancia es importante, ya que nos puede definir si esto es normal o anormal. Entonces podemos definirlas durante la vigilia, durante el sueño, durante la hiperventilación o fotoestimulación, con los ojos abiertos, ojos cerrados o durante la crisis. Y la topografía puede ser focal, se involucra 3 electrodos adyacentes, regional, se involucra todo el lóbulo, lateralizada, se involucra un hemisferio, generalizada, difusa, que es durante la mayor parte del registro pero de modo irregular, o multifocal, en las cuales aparecen en zonas distintas y en distintos momentos del registro. Dos tipos de actividades diferentes vamos a describir ahora, que es la actividad interictal y la actividad ictal, ¿sí? Como el nombre lo dice, la actividad interictal es fuera de la crisis epiléptica y esto nos va a ser más de utilidad en el electroencefalograma de rutina, ya que va a ser más probable evidenciar una actividad interictal que una actividad ictal. Nos puede dar información sobre el tipo de epilepsia o sobre el síndrome que estamos sospechando. Las descargas interictales focales incluso nos pueden ayudar a localizar la zona epileptogénica en casos seleccionados para cirugía. La actividad ictal es la actividad eléctrica cerebral en el momento de una crisis epiléptica y provee información importante para localizar la zona epileptogénica. Es más difícil de encontrar en el electroencefalograma de rutina, pero si hacemos
Otro tipo de estudios, como por ejemplo el videoelectroencefalograma, en el cual el paciente se interna, tenemos video y tenemos electroencefalograma simultáneo, ya que el paciente se interna varios días, podemos llegar a registrar esta actividad ictal. Y ahora vamos a ver diferentes ejemplos de descargas epileptiformes y vamos a empezar por las generalizadas. Se observan obviamente en pacientes con epilepsia generalizada. Según su frecuencia o características específicas, puede ayudar a diagnosticar algunos síndromes. Acá les puse algunos que podemos ver, como epilepsia mioclónica juvenil, epilepsia con crisis tónico-clónica generalizadas en sueño, epilepsia de ausencia. Y el grafo-elemento más habitual es la actividad de punta onda lenta o punta onda rápida o polipunta onda. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos síndromes, entre ellos la epilepsia mioclónica juvenil, ya que podemos encontrarlo en los pacientes adultos. Si bien la edad promedio es de inicio es de 15 años, el inicio puede darse desde los 10 a los 35 años y la causa es poligenética. ¿Cuáles son las crisis predominantes? Son las mioclonías, a predominio de miembros superiores y por la mañana, y las crisis tónico-clónicas generalizadas. También pueden tener ausencias atípicas, son las menos frecuentes y suelen aparecer durante, la infancia. No suelen presentar trastornos cognitivos estos pacientes, en algunos casos sí, comorbilidad psiquiátrica, y en el electroencefalograma interictal podemos ver polipuntas o el lentecimiento frontal, y en el electroencefalograma ictal vamos a ver una punta onda generalizada irregular a 4 Hz. Y vamos a ver algún ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de un registro ictal, en el cual podemos ver esta punta onda generalizada, en la cual podemos ver 4 grafoelementos en un segundo, y eso lo define como 4 Hz, que después se van espaciando a lo largo de la crisis e incluso se puede ver al final un enlentecimiento. Acá, vemos un ejemplo de una crisis tónico-clónica generalizada, una evolución clásica en un registro ictal, en el cual podemos observar en la imagen superior un inicio abrupto de puntas o espigas rápidas generalizadas, y esto marca el inicio de la fase tónica, y a medida que avanza la crisis, la frecuencia de descarga decrece y las espigas comienzan a separarse, cada una por separado puede generar un movimiento clónico, y esto nos habla de la fase clónica. Luego de las descargas clónicas hay un periodo de supresión posictal, como vemos en el ejemplo, en el cual la actividad es de muy baja amplitud, o incluso puede haber un periodo de lentificación generalizada posterior. Acá vemos otro ejemplo de una mioclonía epiléptica. Esta vez vemos un complejo de polipunta onda de alto voltaje generalizado. Y vamos a pasar ahora a las descargas epileptiformes focales, ¿sí? Las descargas focales interictales en el electroencefalograma representan una predisposición a expresar crisis focales. La localización varía según la zona epileptogénica, pero es más frecuente en regiones temporales, ya que es el lóbulo con más epileptogenicidad. Puede verse en epilepsias sintomáticas, esto quiere decir asociada a una alteración estructural visible, entre ellas malformaciones corticales, tumores, secuela de encefalitis, TEC o ACV, y en epilepsias probablemente sintomáticas en las cuales no tenemos una alteración estructural visible. Vamos a iniciar por la epilepsia más frecuente, que es la epilepsia del lóbulo temporal. Suelen tener este tipo de epilepsias una buena respuesta a la cirugía, y suelen ser generalmente epilepsias refractarias, ¿sí? Se pueden dividir en dos tipos de epilepsia, la epilepsia temporal mesial y la epilepsia temporal lateral, y se llaman así según las estructuras que comprometen. Entonces, la epilepsia temporal mesial va a comprometer las estructuras más mediales del lóbulo. Entre ellos, hipocampo, giro parahipocampal y amígdala, y puede verse una alteración llamada esclerosis mesial, en la cual vamos a ver atrofia hipocampal e hiperseñal en FLAIR y T2. En las próximas diapositivas les voy a mostrar una imagen. El inicio generalmente es en la adolescencia, pero la realidad es que el rango es amplio, y a modo de clínica lo que vamos a ver es una aura epigástrica, en los cuales los pacientes refieren que sienten una sensación ascendente desde la boca del estómago hacia la boca.
Déjà vu, jamais vu, miedo, alucinaciones gustativas y olfativas, las olfativas las llamamos crisis uncinadas. Podemos visualizar ruptura de contacto, automatismos orales y manuales que ocurren en el 60% y tienen un valor localizador si es unilateral, ya que el que lo localiza es el miembro contralateral al automatismo en postura distónica. También podemos observar tos o nose wiping por estímulo parasimpático y fenómenos disautonómicos como midriasis, hiperventilación, piloerección y taquicardia o bradicardia, depende de la zona del lóbulo que comprometa. En cambio, en la epilepsia temporal lateral vamos a tener auras que incluyen alucinaciones o ilusiones auditivas, vértigo o alucinaciones visuales complejas y no incluyen fenómenos epigástricos que sugieran un foco que surge de la neocorteza temporal. Bien, hallazgos en el electroencefalograma. Bien, en la epilepsia temporal mesial, la máxima expresión de las descargas interictales, como vamos a ver en los ejemplos, se encuentra en los electrodos temporales anteriores o medios, entre ellos F7, F8, T3 o T4. El electroencefalograma ictal muestra descargas rítmicas y evolutivas relativamente bien definidas, con una acumulación característica en frecuencia alfa o teta luego del inicio clínico. Las descargas bitemporales independientes pueden aparecer en un 30 o un 40% de los pacientes y en la epilepsia temporal lateral las descargas interictales pueden estar más ampliamente distribuidas, incluso en electrodos parasagittales, ¿sí? Acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que es la esclerosis hipocampal o esclerosis mesial. Les había comentado que es una atrofia hipocampal y se visualiza el hipocampo hiperintenso en T2 e hipointenso en T1, como muestra la imagen. Y en el electroencefalograma interictal tenemos un ejemplo a la derecha de la pantalla en el cual vemos una punta y onda aguda con cambio de fase en las regiones temporales anteriores. Como ven ahí, señala la flecha en T3 y F8. Acá tenemos otro ejemplo en el cual observamos una punta onda con cambio de fase en los electrodos F7 y T3, o sea, del lado izquierdo, que correspondería a la región temporal anterior, ¿sí? Ahí lo ven, lo está señalando la flecha negra. Otro ejemplo más en el cual observamos ondas agudas y punta onda en la región temporal anterior, sería con cambio de fase en el electrodo T3. Bien, acá vamos a ver un electroencefalograma ictal en el cual vemos descargas temporales anteriores derechas en un ritmo teta, más o menos 6 a 7 Hz, en una epilepsia temporal mesial, ¿sí? Generalmente vemos este tipo de ritmo posteriormente al inicio de la clínica, ya que al ser estructuras más profundas, lo que vamos a ver reflejado en el electro quizás es posterior. Bien, vamos a pasar a la epilepsia del lóbulo frontal, ¿sí? Constituyen el segundo grupo de epilepsias potencialmente quirúrgicas. Las primeras, como dijimos, son las temporales. Codifican el 10 al 20% de pacientes quirúrgicos. El lóbulo frontal es el 40% de la corteza cerebral, con lo cual vamos a tener múltiples patrones de propagación hacia temporal, hacia parietal, y generalmente la propagación es rápida hacia otras áreas y hay muchos sectores difíciles de detectar, ya que va hacia áreas profundas también.